En instantes ya comienza a hablar el entrenador rosarino, Sanabria, Canovio y la posibilidad de la Cruz desde el Vamos para mañana enfrentar en la segunda presentación de la Celeste en este Mundial a Cabo Verde. Escuchamos ya la palabra entonces de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. No sé si a usted le gustaría que acabara esto así también, ganando un Mundial y con sus jugadores tatuándose a Marcelo Bielsa en su cuerpo. Eso no va a suceder. Yo por De La Fuente tengo un respeto enorme. Si los jugadores toman esa decisión, creo que no se equivocarían. Ahora le pusieron una condición demasiado dificultosa. Tienen que salir campeón del mundo para establecer ese homenaje. Y la química en cualquier equipo, en cualquier torneo, en cualquier circunstancia, es un elemento que está por encima de factores científicos, por ejemplo. Los jugadores, por ejemplo, corren más por entusiasmo que por preparación. Esto hay que matizarlo y explicarlo, pero apunta a su afirmación. El estado de ánimo, que luego cuando el estado de ánimo interactúa en la intimidad de un grupo, es un factor decisivo. También sabemos que los estados de ánimo se construyen con victoria, ¿no? Así que todo tiene sus matices. Marcelo, buenas tardes. Gustavo Ricci de Radio Nacional, de FM Voces de Maldonado. Pensando en el partido de mañana y teniendo en cuenta que ya han pasado días del debut con Arabia, ¿qué conclusiones se pueden conocer que usted ha llegado y el cuerpo técnico al porqué del rendimiento tan dispar de Uruguay el otro día en el partido inaugural? Gracias. Bueno, de nada. Cualquier argumento... usted vio que hay tantas frases hechas, tantos lugares comunes, tantas explicaciones que alguna vez sirvieron para justificar situaciones como las que sucedió en el primer tiempo del partido con Arabia, y que entonces yo podría decirle, y el debut, y el estrés de la primera confrontación, y así un sinfín de cuestiones de esa naturaleza, y no le agregaría nada novedoso al análisis. Lo que sí es que evidentemente lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. Y eso tampoco es una explicación, porque yo no estoy diciendo que lo que sucedió en el segundo tiempo tenía como condición para que se produzca haber pasado por un primer tiempo pastoso. Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también. Como ve, no le contesto nada. Marcelo, Diego Muñoz de Tele2, El Espectador Deportes. A propósito de lo que usted decía de la intensidad y de la velocidad, Menotti decía que nunca un equipo que iba perdiendo 3-0 estaba cansado, y nunca un equipo que iba perdiendo por 3 goles se lo veía bien. Seguramente tenga que ver con esto que usted decía. A propósito de Valverde y de la posición donde lo puso en la cancha el otro día, abierto y por la derecha, da la sensación que Arabia jugó mucho para que Uruguay vaya por izquierda y que a Valverde le costó entrar en contacto. La idea de tener un mediocampo tal vez más ágil mañana y centralizar a Valverde tiene que ver con esto, con que el jugador del Real Madrid tenga más contacto con la pelota. Muchas gracias. Bueno, mire, que el juego fue más por la izquierda. No sé si usted posee algún dato en ese sentido. A mí no me dio esa sensación. Yo recuerdo 2 o 3 partidos consecutivos de Valverde. Uno fue contra el City, que jugó de wing derecho y destacó enormemente.
pero sí es verdad que un jugador como él, cuanto más veces esté en contacto con la pelota y teniendo en cuenta el tipo de recepciones que pueda realizar, más influye en el equipo para el que él juega, ¿no? Es un jugador que siempre mejora la jugada cuando es habilitado. Y tal vez el costado derecho le quitó cantidad de recepciones. Puede ser. Pero, como le digo, ¿no? Hay veces que uno dice tocó pocas pelotas y hay veces, como en ese partido con el City, tocó 4 y ganó el partido prácticamente por esas pelotas que tocó. Marcelo, Álvaro González de 13-0, apelando a la no respuesta, ¿tiene el equipo confirmado para mañana? Y si hay cambios, partiendo de que la primera va a ser un no, si hay cambios, ¿están más asociados a buscar el rendimiento del segundo tiempo de Uruguay o a combatir el bloque bajo de Cabo Verde que mostró frente a España? Bueno, las dos cosas son lo mismo, ¿no? Porque el bloque bajo y la espesura del juego están interactuadas o relacionadas, ¿no? Cuando los espacios son amplios, a la espalda de la línea defensiva es muchísimo más fácil de atacar. Cuando se reducen es mucho más difícil. En cuanto a la formación, mire, le voy a comentar algo. Para mí, los entrenadores deberíamos dar la formación de manera, entre comillas, obligatoria. Un día a mí se me ocurrió decir la formación, creo que fue en Bilbao, y fui muy criticado porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí siempre contesto lo mismo. Prefiero dársela a los jugadores antes. Y para no mentir, ya la saben. Hola, coach. I'll be speaking in English. Jane Frances. En francés voy a hacer uso de la palabra en inglés. Yo soy de Nigeria, así que profe, durante el primer partido contra Arabia Saudita, ustedes tuvieron la posesión del balón durante mucho tiempo y a la vez les resultó difícil convertir estas oportunidades o generar oportunidades, pero una vez más, cuando jugaron en contra de Cabo Verde, que han mostrado que pueden neutralizar uno de los mejores ataques, España en todo el mundo. ¿Cuáles son los ajustes que van a hacer al nivel táctico a la selección para poder cerciorarse de poder generar las oportunidades contra su rival de Cabo Verde mañana? Bueno, hay una afirmación que respalda la pregunta, que es que se tuvo mucho la pelota, que es cierto, en el segundo tiempo, no en el primero, y que se crearon pocas ocasiones, que es cierto si miramos el primer tiempo, y es rotundamente equivocada si miramos el segundo. Entonces, una posesión ágil y ofensiva, dinámica, con movilidad, con juego asociado, con buenas desmarcaciones, una receta que aplica a la reducción de espacio. Buenas noches, Javier Rodríguez, Fan Network TV. Profesor Bielsa, si fuera tan amable, me gustaría que me ilustrara qué características tiene que tener una selección nacional en este tiempo que estamos jugando 2026 para poder aspirar a llegar a la final de este torneo. Bueno, lo primero, jugadores con recursos, con condiciones, con personalidad para poder disponer de esas condiciones o ponerlas en juego. Después hay una venia
que cada uno la atribuye a diferentes factores, que es que determinadas cosas que pueden suceder sin que cambie mucho el motivo de una manera o de otra, sucedan a favor. Eso en el fútbol tiene mucho peso. Luego, pocas lesiones para que los hábitos que se generan a través de la continuidad de los exponentes dentro del equipo se consoliden. Ahí hay 3 factores. Habrá seguramente muchos más. Marcelo, buenas noches. Juan Pablo Romero, del diario El País, del suplemento Ovación. Consultarle en relación a cuando usted elige a Manuel Ugarte como titular, qué beneficios, qué le aporta el jugador al equipo, y en cambio cuando usted elige a Nicolás de la Cruz, qué beneficios tiene para el equipo. Muchas gracias. Bueno, uno juega de contención, otro juega de volante mixto o volante ofensivo, son aportes distintos. Las características de cada uno responden y ilustran la pregunta que usted hace. Manuel es un jugador que recupera muchos balones, un jugador ágil, que juega un jugador moderno para interpretar el puesto. Me refiero a que no es un jugador lento, no es un jugador pesado, es un jugador ágil, jugador rápido. Y De la Cruz es un jugador creativo, un jugador dinámico, jugador que puede prescindir de la gambeta para construir juego ofensivo con muy buena media distancia y con mucho carácter, igual que Manuel, ¿no? Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Citlali Medina, de Guadalajara, de Grupo Reforma. Preguntarle primeramente cómo se han sentido con su preparación ahí en México, y también qué le ha generado esa gran movilización de uruguayos que han llegado aquí en Miami y que han hecho sentir al equipo de local como se espera que se repita nuevamente mañana. Gracias. Bueno, el lugar en el que estamos es un lugar que no podíamos imaginar un lugar mejor. No únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan, que son muchos, y todos los que conducen a los que allí trabajan, que son muy generosos con nuestras necesidades. El lugar es extraordinario, no podríamos haber elegido un lugar mejor, que obviamente no tiene nada que ver en qué país queda. Yo a lo que me refiero es a lo que ofrece ese lugar y la gente que lo gestiona. Y ojalá que, la verdad que la presencia de uruguayos ayer contra Arabia fue asombrosa, la cantidad de gente que hubo, y él fue muy generosa con el equipo. Marcelo, Jorge Muñoz, Radio Uruguay, medios públicos. 2 en 1. La primera, si se puede. Los rendimientos individuales del primer partido, ¿coincidieron con la valoración previa que usted tenía de los jugadores, de lo que podían dar, o hay algo que le haya cambiado a raíz de lo que se vio en cancha? Y lo segundo, ¿su trabajo le ha permitido en algún momento ver el resto del Mundial? ¿Algo que le haya llamado la atención, le haya sorprendido? Gracias. Mire, vio que hay muchísimos goles, que no fue con ese objetivo, pero que según la opinión generalizada, jugar 4 tiempos en lugar de 2 altera la concepción que la cultura que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida. Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho. Obviamente cuando se dividió en 4 no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, ¿me entiende?
sino que se pensó en otro tipo de repercusiones que yo no las discuto ni las analizo. Simplemente digo que antes de esta decisión el fútbol tenía una característica, ahora tiene otra, que la gente se enamora del juego por sus características. Hay grandes aciertos, la influencia del VAR en el fútbol no hizo más que mejorarlo y eso uno tiene que aplaudirlo y valorarlo, porque aparte la tecnología cada vez ofrece más cosas para que lo no deseado del VAR desaparezca. Pero también este otro intento fue un intento que las conclusiones que yo estoy diciendo no son mías, son lo que escucho constantemente, ¿no? Y adhiero a eso. ¿Y la otra pregunta? Sí. ¿Cambió en algo con relación a lo que se vio en cancha de los propios? Bueno, si analizo el rendimiento del primer tiempo, la calificación individual y colectiva es una, y si analizo el rendimiento de lo producido en el segundo tiempo, el crecimiento es para colectivo, individual, y nosotros hacía mucho tiempo que no creábamos 10 opciones de gol. We're going to do one last question, última pregunta. Good evening, Mr. Bielsa. I'm Zach Vasquez with the Associated Press. My question is going to be in English. Buenas noches, voy a hacer una pregunta en español. Darwin Núñez ha sido objeto de muchas críticas en la carrera de clubes en Liverpool, ha sufrido muchas críticas. ¿Cómo puede animar a un futbolista que pueda jugar con la mayor confianza para poder conseguir las mejores actuaciones de ese futbolista? Mire, cualquier jugador que participa en un torneo en la Copa del Mundo no necesita motivación, porque la repercusión, la dimensión, el alcance, la majestuosidad que tiene un torneo de este nivel pone a todo aquel que participan en un grado de entusiasmo muy, muy grande y justificado. Muchas gracias. Thank you very much.